Hola, Dios te bendiga enormemente, espero que estés muy bien. Prácticamente estamos en vísperas de Año Nuevo, de este diciembre 2021, que creo que para muchos fue de mucha victoria. Y si aún estás esperando el milagro que esperás, seguramente que Dios a la brevedad va a estar dándote esa noticia que tanto esperás. Así que bueno, justamente estamos cerrando esta etapa con una de las palabras fundamentales que somos parte de un plan. Eso va a ser el título de esta palabra, que es tan importante. Y cuando hablamos de ser parte de un plan, y yo miraba un poco y estudiaba, eh, lo comparo mucho se me vino a la cabeza, cuando un empleador va a tomar un empleado. Yo creo que ese empleador, si tiene 100 futuros empleados y de esos 100 se tiene que quedar con 20, esos 20 tuvieron que ser los mejores. Tuvo que haber hecho una selección y haber pasado varias pautas y objetivos que tenía el empleador para poder tomar ese empleado y para poder tenerlo en su empresa. Yo creo que si vos serías esa persona, para llegar a tomar a otra que no conoces, de repente vas a ver su currículum, le vas a hacer una entrevista, vas a ver cuáles son sus objetivos, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Y si vos considerás que tiene todo el potencial de ser un nuevo empleado, lo vas a contratar. Entonces, justamente lo que hizo Jesús es eso, fue seleccionar a sus discípulos, y a la vez de seleccionar sus discípulos, el mensaje que les deja a ellos, que es lo que vamos a ver ahora, es que sigan haciendo discípulos, o sea, sigan haciendo esa selección de aquellos que fueron llamados, porque en realidad lo primero que vamos a hacer como empleadores, como aquel que va a contratar a alguien, es, primero vamos a elegir a quién llamamos. Segundo, le vamos a dar una tarea a realizar, según, lo que tenga o a lo que esté preparado, o cuál sea su experiencia. Y tercero, lo va a usar para dar confianza. O sea que esos 3 puntos los vamos a tener en cuenta a la hora de tomar una persona como empleado de tu empresa. Entonces creo que Dios se puso en esa postura de empleador y dijo, bueno, voy a ver quién tiene esas características o quién va a cumplir con todos esos requisitos para que yo lo pueda llamar. Y fíjense que en somos parte de un plan, es lo que Dios nos muestra en San Mateo 28, versículo del 16 al 20, y yo lo voy a leer acá para aquel que no tenga Biblia. El título es La Gran Comisión y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, esta es la palabra en la cual nos vamos a basar, y fíjense que él tenía un plan, lo citó, les dijo cuál era la tarea y les dio esa confianza, les brindó esa confianza para que ellos también sientan confianza
de sí mismo de poder realizar esa tarea. Entonces, fíjense que siempre nos va a recordar que la tarea es esa, ir a buscar más discípulos para Él, para su obra. Entonces, en la primera, Él fue, dijimos que eran 3, la primera es, Él fue quien nos llamó. Recuerden bien eso, que no, que somos elegidos, ¿sí? A eso apunta. Dice, recordar de dónde nos sacó, porque eso siempre te tenés que acordar, de dónde venís, porque a veces nos olvidamos de dónde nos saca, ¿sí? Uno sigue y se olvida. ¿De dónde nos sacó? Jesús nos limpió del pecado y pagó el precio. Traer a la memoria las palabras de Él. Por eso, cuando hace énfasis ahí, siempre tenemos que tratar de leer la palabra para estar en sintonía con lo que Él nos quiere dar como mensaje todo el tiempo. Y en Él nos vamos a fortalecer para poder servirle. Si no nos refugiamos en Él, no lo vamos a poder hacer. Y todo esto es la obra de Él. Por eso vamos a ser y somos parte de un plan. En el segundo punto, Él dio una tarea a realizar a sus discípulos. La vez pasada habíamos hablado de un discípulo que el discípulo recibe, y fíjense que el discípulo es aquel que sigue los pensamientos, la ideología, va a defender siempre la postura de su maestro. Y acá dice, Él dio una tarea a realizar, ir en busca del perdido, de aquel que no conoce de Él, llevar a otros su palabra, pero si vos no te nutrís de palabras de Dios, no podés llevársela a nadie, porque no vas a saber qué decirle. Compartir tiempo junto a ellos, con el que más necesita, y hacer discípulos enseñando a depender de Dios. ¿Por qué esto? Porque a veces no vamos a estar todo el tiempo nosotros. Si bien vos vas a llevar a aquel necesitado la búsqueda de aquel que está perdido, y vas a enseñarle que hay un Dios que existe, que hay un Dios vivo y que va a poder depender de Él mismo, al principio debemos acompañarlo y luego Él mismo va a poder depender directamente de Dios. Pero al principio hay que estar, porque son nuevos, porque por ahí hay cosas que no entienden, es la acción del discípulo, del maestro. Ese sería el punto 2. Y el punto 3 dice, Él nos usa para dar confianza. Dice, tener compasión por el otro, y ahí hablamos de la misericordia, de ponernos en el lugar de aquel que está sufriendo, que está pasando un mal momento, quizás necesita un abrazo, quizás necesita una palabra o que lo escuches, alentarlo porque quizás está trabado en algo, dar y demostrar amor a las necesidades de los otros, animar corazones, porque a veces, como recién dije, del otro lado hay muchas carencias y realmente vos podés tener todo el material que quieras, pero lo más importante que es el apoyo espiritual no lo tenés. Entonces eso no se compra en una farmacia, no hay una pastilla, no hay nada, sino que está el hermano que te puede levantar, ayudar, animar a que puedas seguir en el camino y sembrar la palabra de Dios, que en este caso sería que vos comiences a leer, comiences a nutrirte, comiences a ser un buen discípulo y luego empezar a ser otros discípulos que realmente son aquellos que están perdidos. La conclusión, hablamos de llevemos el nombre de Jesús a cada lugar donde seamos enviados y busquemos a quienes no tienen a Cristo para que sean parte de su pueblo. Y la palabra que vamos a leer es San Juan 15, 7 y 8. San Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8.
esta sería la conclusión como para cerrar esta hermosa palabra, esta prédica que habla de somos parte de un plan. Y dice así: si permanecieras en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será os hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que esto no va a ser en vano, esto no lo vas a hacer porque sí, y no vas a recibir ningún tipo de cobertura, ni vas a estar respaldado por Dios. Todo lo contrario, justamente lo que está diciendo acá es que si vos haces esta acción y sos parte de ese plan, vas a recibir esa cobertura, vas a recibir todo lo que vos pidas, pero siempre en el nombre del Padre. O sea, vos siempre vas a estar dando esta palabra y siendo parte de ese plan de la obra de Dios. Esa es la conclusión. Te invito a que si tenés algún comentario que hacer o que algo que no hayas entendido, que lo puedas hacer en la parte de abajo en comentarios, y darle las gracias a Dios por haberme podido dar la posibilidad de dar estas palabras y grabarla para ustedes. Y espero que antes de que termine el año, que Dios los sorprenda a cada uno de los que estén mirando este video y bendecirlos, porque sé que Dios te tiene como parte de su plan, pero Él está esperando de que vos del otro lado estés atento a estas prédicas, a las escuchas de las palabras, a los mensajes. Y Dios, yo te puedo asegurar que va a glorificar su nombre a la enésima potencia. Siempre te va a usar como instrumento, pero muy, muy como si fueras una cajita de cristal. Siempre te va a tener como un hijo preferido. Es así, todos a veces desconfiamos o a veces pensamos que no somos tan importantes, y realmente para Él sí, porque nadie en este mundo te va a amar más que Él. Y como decía en la primera parte, Él nos eligió. Entonces, siéntanse privilegiados porque realmente que Él te haya llamado es sumamente importante. Así que espero que les haya sido de mucha bendición. Dios bendiga enormemente tu casa, tu familia, y todos tus anhelos se cumplan. Dios los bendiga enormemente y muchas gracias por escuchar.